alrededor, cargándome, pero más era el dolor inmenso que yo sentía. Y yo, cuando viví esos momentos tan amargos, porque esos momentos no se los deseo a nadie, eso es horrible. Cuando yo viví esos momentos amargos, tirada en esa cama, 25 días, sin poder ni siquiera hacer nada, ni bañarme, ni poder hacer mis necesidades. Esto para mí fue algo terrible, y yo lloraba amargamente pidiéndole perdón al Señor. Yo le decía, Señor, perdóname porque te he fallado, perdóname porque aún sabiendo que esto no te agradaba, yo lo hice. Pero el Señor me perdonó, pero yo tuve que asumir mis consecuencias. Y las consecuencias de ese pecado fue estar postrada con ese dolor intenso más de 25 días en una cama. Recuerdo que una vez, estando yo en estas condiciones, que no me podía ni mover, había que llamar a una ambulancia para que me pudieran llevar a la clínica, porque no me podía mover. Y solamente si medio me tocaban o me rozaban, yo daba unos gritos inmensos que le daba temor a mi familia cuando yo daba esos gritos. Mi familia se paralizaba del miedo cuando ellos me movían y yo daba esos gritos tan inmensos. Incluso mi perra, cuando me escuchaba llorar de esa manera, ella aullaba y lloraba al mismo tiempo conmigo. Pero le doy gracias a Dios por permitirme y haber pasado por ese momento, que aunque fueron momentos de angustia y de desesperación y de dolor, aprendí. Aunque a las malas, pero aprendí. Y aprendí que el pecado trae sus consecuencias. Y esto se los cuento no para vanagloriarme, sino para que usted y yo tomemos conciencia de que el pecado no es bueno. Y no es bueno porque nos aleja de la presencia de Dios. Cuando yo estaba postrada en esa cama, yo clamaba al Señor. Incluso mi madre fue y llevó a la hermana Elizabeth y al pastor Daniel para que oraran por mí. Pero nada sucedió. Pero no sucedió nada no porque el Espíritu Santo no estuviera en ellos. No sucedió nada porque yo tenía que pagar mis consecuencias. Yo tenía que estar postrada ahí el tiempo que Dios me permitiera estar. Y yo lloraba amargamente pidiéndole al Señor que me sacara de esa situación y que nunca más yo iba a cometer, nunca más un pecado que lo ofendiera. Y cuando yo tomé esta actitud de hacer este pacto con Él, me llama el padre de mis hijos que vive en Cartagena y me escucha llorando y pregunta a mi familia qué me está pasando. Y cuando ellos me comentan lo que yo estaba viviendo, ellos se acordaron, él se acordó de que hacía 20 años atrás él también había pasado por la misma situación. Y él me dijo que ese médico, un médico conocido de él, un señor ya muy mayor, le dio 2 inyecciones que se las pusiera juntas en la misma herida, ligada, y que en 5 minutos él estaría de pie. Yo no dudé en un instante por el dolor tan grande y inmenso que yo sentía. Inmediatamente mi hija manda a comprar esas inyecciones y busca una enfermera y me inyectan, me colocan esa inyección. Y no pasaron 10 minutos cuando yo no tenía nada, porque así actúa Dios. Dios actúa de esta manera. Mientras esos 25 días me colocaban una cosa, me colocaban la otra, no pasaba nada. Oraba mi mamá por mí, oraban mis hermanos por mí, oraba mucha gente por mí, no pasaba nada. Y no pasaba nada porque tenía que asumir esas consecuencias, tenía que pagar ese error. Y para poder aprender, tenía que pagar de esa manera un precio muy alto. Porque crean que esto no se lo deseo a nadie. Y fue un precio demasiado alto, un dolor inmenso y una situación donde no te puedes valer por ti misma, donde no puedes hacer tus necesidades, donde no puedes ir a bañarte, durar tanto tiempo sin bañarme. Solamente mi familia con pañito húmedo me pasaba y yo que era tan orgullosa, prepotente,
Pero fíjense que el Señor permitió esta situación aún para humillarme delante de ellos. Y humillarme porque ellos fueron los que atendieron mis necesidades. Ellos eran los que estaban ahí conmigo, bañando, limpiándome con esos pañitos húmedos, desnuda, yo delante de ellos. Y todo lo que no puedo decir. Pero esto me enseñó a mí a aprender. Y aprender que los pecados, sea cual sea, como uno lo vea pequeño o grande, o como lo quiera llamar, los pecados traen consecuencias. Y yo en esta mañana les invito a cada uno de ustedes que si hay actitudes de la carne, nos analicemos. Porque el chisme es una actitud de la carne. La indiferencia es una actitud de la carne. El egoísmo es una actitud de la carne. Y a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada estas actitudes en nosotros. Pero muchas veces nosotros cometemos estas actitudes porque no le dedicamos más tiempo a la búsqueda del Espíritu Santo, sino que dedicamos más tiempo a las cosas de la carne que a la búsqueda del Espíritu Santo. Por eso yo en esta mañana les invito que analicemos cada una de nuestras actitudes, cada una de lo que hemos sembrado, que analicemos cuál es la semilla que estamos sembrando y qué, si yo siembro esa semilla, qué y cuáles son las consecuencias que me van a acarrear a través de ese pecado. Porque cada pecado trae sus consecuencias. Y no me cansaré de repetirlo, porque de esa manera aprendí. Y en esta mañana yo culmino esta palabra para que cada uno de nosotros reflexionemos qué tenemos que hacer y que le pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en todo. Quizás yo cometí este pecado delante de los ojos del Señor porque le dedicaba más tiempo a la carne. Yo no buscaba tanto del Espíritu